Buenas noches. Sean todas y todos bienvenidos. Gracias por acompañarme. Esta noche, y como lo hemos hecho muchas veces, vamos a hacer un programa de relatos del auditorio. Es algo que disfrutamos mucho en el equipo, reunir los diferentes relatos, leerlos, entender que este fenómeno, en general el fenómeno paranormal, es mucho más frecuente de lo que los escépticos creen. Hay muchas personas que piensan que todo radica en la imaginación, pero ciertamente cuando escuchamos los testimonios de quienes lo han vivido, la imaginación no parece tener mucho papel en ello. Así que, le invito, acompáñeme. Esta noche además vamos a tener algunos relatos que nos fueron enviados mediante Facebook, que es algo diferente, y relatos del auditorio en general junto con algunos audios. Espero que sea de su agrado. Le invito a que se quede conmigo. Comenzamos. Relatos del lado oscuro. Historias que otras mentes prefieren ignorar. Ahora bien, le voy a platicar la historia de Angélica. Ella, más o menos por allá del año 2014, vive en la ciudad de Puebla, en la parte central de México. Es una gran ciudad. Su esposo y ella han llegado a vivir a una casa que no es exactamente una casa antigua, pero es una casa que ya tiene muchos años. Probablemente construida en algún momento de los años 50, es una casa grande, con un jardín muy bonito atrás, con mucho espacio. En el interior, es una casa que está en muy buenas condiciones a pesar del tiempo y tiene detalles muy lindos. Por ejemplo, la escalera para subir a la planta alta está bordeada por una hermosa herrería, una especie de barandal de forja. Es algo muy bonito. Cuando llegan a vivir ahí, sin embargo, a pesar de que es una casa bonita, la situación entre ellos dos ya no es la mejor. Han tenido muchas dificultades que, al final del día, terminarían separándolos. Así que es una relación un poco distante, un poco lejana. No son buenos días. Por ejemplo, el hecho de que compartan habitación no significa ninguna cercanía porque ocupan una cama del tipo king size, la más grande, y cada uno duerme en el extremo opuesto. Es extraño. El hecho de llegar a esta casa, que podría ser un lugar idóneo para vivir, un sitio encantador, con los espacios, no ha significado una mejoría importante. Hay ahí una fricción entre ellos y se suman algunos pequeños detalles. Por ejemplo, la casa. A pesar de que es una casa muy sólida, con techos gruesos, de concreto, con capa de impermeabilización, una casa bien hecha, ha resistido más de 60 años. A pesar de todo eso, tiene estos detallitos raros. A cierta hora de la noche se escuchan tronidos, como si las paredes de pronto tronaran, crujieran. Es un sonido raro, a veces es el techo. Y sí, ya sé. Usted ha de pensar que eso es común en algunas casas. Yo como ingeniero sé que es común en algunas casas que los cambios de temperatura provoquen ese tipo de sonidos, contracciones, acomodo de los materiales, pero en una casa con 60 años ya no es tan frecuente. Los materiales han adoptado su posición, las estructuras han tenido las fracturas necesarias como para que la distensión entre un elemento y otro ocurra sin mayor efecto, inclusive los fenómenos de temperatura se den sin ese efecto sonoro. Pero aquí, a pesar de todos esos años, a la hora de ir a la cama, cuando ya están acostados, de pronto, ¡pah!, es el sonido. Y es particularmente en algunas habitaciones, pero sobre todo en la que ellos ocupan como habitación matrimonial. Angélica había vivido en Baja California, que es un lugar muy caliente, y allá las casas tienen techos más ligeros. Y es común que truenen, pero aquí era diferente, esto era raro. Ella sabía esos sonidos, le eran familiares, pero aquí eso fue como comenzó todo. Pero entonces llegó a ocurrir aquello otro. Una madrugada, todo está en silencio. La zona urbana de Puebla, en donde se encuentra esta casa, el Casco Viejo, es una zona muy silenciosa en las madrugadas. Cuando de pronto, algo la despierta. Primeramente, no es un sonido, sino algo que la mueve,
Siente claramente cómo alguien está pinchándole las costillas. Un dedo que le está picando. Para despertarla, ella se incorpora, se endereza un poco y puede ver a su esposo que está hasta el otro extremo de una enorme cama king size. Él no ha sido. Cuando vuelve, la mirada hacia el otro lado, se percata que ahí hay una personita parada. Es una niña. Es una niña de tez moreno claro, se puede ver porque por la ventana, un enorme ventanal entra el alumbrado público, así que la habitación no está en penumbra. Está semi-iluminada y puede ver claramente que ahí hay una niña que la está viendo y le dice «mamá». Ese sonido, esa voz la impacta. No es su hija, por supuesto. Esta criatura no tiene nada que ver, está ahí parada junto a ella, esa tez es morenita, pero hay algo que resalta y que le provoca pánico, los ojos. Los ojos de aquella criatura son de un color azul intenso, casi como peliculesco. Es una cosa tan rara, tan extraña, que cuando aquella criatura vuelve a repetir mamá, ella lo único que piensa es correrse hasta el otro extremo de la cama, abrazarse de su esposo y ponerse a rezar en voz alta. El esposo despierta y se da cuenta que algo está pasando, pero que no es algo humano. Sabe que Angélica en muchas ocasiones ha vivido este tipo de episodios, es una persona sensible. Y las personas que pueden ver también son vistas, así es que asume que se trata de alguna cosa de esas en esta casa a la que acaban de llegar. Simplemente se une a la oración hasta que ambos caen dormidos. Al amanecer, se levantan y no hay nadie ahí, obviamente, todo está cerrado, todo está en orden. Angélica pide a una persona que colabora con ellos, a una persona que ayuda ahí en el trabajo, si puede ir y conseguirle en alguna parte de Puebla en donde las vendan una veladora grande, blanca. Es algo que alguna vez escuchó, que poniéndoles una veladora pueden encontrar el camino hacia la luz o alguna cosa de esas. El hecho es que cuando cae la noche, la casa está en silencio. Nuevamente todas aquellas habitaciones están vacías. Solamente la habitación de ella y su esposo están ocupadas. El resto de la casa está en silencio y por la calle casi no hay sonidos. Toma la veladora, la enciende y la coloca en la mesita de noche, junto a su lugar de la cama. Todo está cerrado y afuera hace frío, así es que las ventanas están cerradas. Todo está en calma, cuando de pronto la flama de la veladora, el fuego de la veladora, se agita de manera casi histérica, de manera alocada, como si quisiera encender toda la casa. Se hace más grande, se hace más pequeña, se agita, es una locura aquello, y el cristal del vaso que contiene la veladora comienza a hacer extraños sonidos, extraños crujidos, como si fuera a reventar de pronto, pero la acaba de encender. Así que decide tomar aquello y se va a un rincón de la casa por allá afuera y lo pone. Allá se queda eso. Esa noche vuelven los crujidos, vuelven los sonidos y la clara sensación de que esa niña está por ahí junto de ella, no quiere ver, se mantiene viendo hacia otra parte o se tapa con las cobijas o no quiere saber nada, pero los sonidos están. Par de días después decide llamar a la casera. Aquello no es vida. Por una parte, los problemas matrimoniales que agravan todo esto. Y aquí hago un paréntesis. En muchos de los relatos que he tenido oportunidad de conocer a lo largo del tiempo, cuando una persona se encuentra en una situación de estrés, tristeza o de conflicto, suele ser más frecuente que haya estos encuentros con lo sobrenatural, como si hubiera alguna forma de predisposición, derivada de esos conflictos, de esos temores, de esa angustia, de esa tristeza, como si esto predispusiera el escenario para que se den estos fenómenos con mucha mayor intensidad, pero como sea, volviendo al relato. Decide hablar con la casera. La casera dice que va para allá. Debe de vivir cerca porque un rato después está allí. Se saludan cortésmente y antes de que Angélica diga nada, aquella mujer pregunta: ¿ya te espantaron? Como si supiera que eso ocurre frecuentemente, como si fueran viejas amigas, Angélica se limita a decir que sí.
Es espantoso tener que decir eso ante una persona que parece que ya lo sabía. Los conflictos se le acumulan, pero guarda silencio. Aquella mujer promete que por la tarde vendrá con alguien que va a arreglar eso. Y sí, esa misma tarde aparece acompañada de un sujeto que se dice ser chamán. El sujeto entra a la casa y camina por las habitaciones haciendo oraciones y diciendo cosas y regando algún líquido. Después de un rato abandona el lugar asegurando que todo va a estar bien y se va. La casera agradece la paciencia y se marcha, pero esto no ha funcionado. No. De hecho, no ha funcionado, porque a partir de ese momento los fenómenos vuelven a ocurrir, vuelven a escucharse estos tronidos raros, estos sonidos, estos cambios de temperatura, esta sensación de que en cualquier momento va a aparecer la niña pinchándole las costillas. Ella hace oraciones, hace cosas, pone una veladora aquí, pone otra allá, pero no pasa nada. O por lo menos, no como ella quisiera. Una de esas mañanas, cuando está recogiendo las cosas, llega su empleada, una persona que trabaja con ella, y le pregunta si todo está bien. Angélica confiesa que la casa tiene lo suyo, y que por las noches es complicado estar allí. Esta mujer le dice que conoce a alguien, que con mucho gusto le puede orientar para que vaya a ver a esta persona, que le va a ayudar. Y sí, lo hacen. Algunos días después, y bastante cansada de todo esto, de una relación que ya tiene problemas, de una casa que tiene problemas, finalmente llega aquella mujer. Pide 2 o 3 cosas. Lo primero son chiles. Chiles, de esos que se comen, ají, en algunas partes también le llaman así, de los más picantes que haya, de los más irritantes que pueda encontrar en el mercado. Los consigue y aquella mujer los coloca en una sartén que pone al fuego. El humo que desprende esto cuando empiezan a quemarse es horrible, es un humo que no permite respirar. Tienen que ponerse unos pañuelos, unos trapos en la cara, trapos mojados, para poder respirar. Y es cuando esta mujer pide que la acompañe habitación por habitación. Angélica deberá ir rezando. Oraciones católicas, oraciones ordinarias, una y otra vez, mientras aquella mujer va con esta cosa, dejando el humo, regando humo por las habitaciones y usando un péndulo. Este péndulo la va dirigiendo hacia donde tiene que moverse y finalmente llegan a una habitación en donde se detiene. Levanta la mirada y, con voz un tanto diferente, no me atrevería a decir que enojada ni nada, le contesta: «Aquí está la Santísima». Angélica se le queda viendo y pregunta: «¿De qué? ¿De qué se trata?». Dice que aquí está la niña, aquí está la Santa Muerte. Y aquella mujer comienza a moverse y rápidamente llega a un pequeño mueble, es un armario. Está ahí, es de la casa, es algo que pertenece a la casa, no lo trajo Angélica, eso ya está ahí. Rápido mueve, abre las puertas, hace algo y de pronto encuentra una figura, es una pequeña figura, no es muy grande, de la Santa Muerte, o como le dicen en la parte sur de América, San Muerte. Ella no sabe por qué está ahí, ella no la puso ahí. Aquella mujer, la curandera, se voltea y le dice: «La niña quiere que te unas a ella. ¿Aceptas?». Inmediatamente Angélica dice: «No, por supuesto que no». Ella es creyente en un Dios y en el bien y en el mal, pero no va a entrarle a esto. Aquella mujer responde diciendo: «No te preocupes, no pasa nada. Está bien». Envuelve la figura en un pañuelo y se la guarda, para después seguir caminando y haciendo cosas. En un cierto punto se detiene y le dice: «Aquí hay 2 hombres. Hay 2 varones. Están muy enojados. No se quieren ir de aquí. Pero de eso yo me encargo, no te preocupes». Siguen por la casa con aquello que pica, es horrible el olor, pero bueno. Termina el recorrido, la mujer recoge sus cosas y le entrega varias veladoras, que deberán ser colocadas en alguna parte de la casa muy lejos de la recámara, lo más lejos que se pueda. Con eso terminarán el problema. En fin, ella agradece y no puede dejar de preguntar qué pasa con la niña. Aquella mujer sonríe y dice: «No lo sé. Ella ya no está aquí. Probablemente tus rezos y tus veladoras que pusiste la hayan ayudado a seguir su camino. Por lo demás, eso es lo que yo puedo hacer». Y sí, se va aquella mujer y la casa recupera su comodidad. Vuelve a dormir bien, ya no se escuchan los tronidos
que es un detalle curioso. Ya no se escucha aquel crujir de la casa, ya no ha sentido la presencia de la niña y tampoco las otras cosas raras que pasaban. La casa volvió a estar bien. La relación entre ambos no. Eso ya venía dañado desde antes. Pero la casa estaba bien. ¿Usted qué cree que fuera? No lo sé. Estas casas que tienen muchos años guardan muchas emociones, muchas historias, muchas vivencias. A veces personas que tras la muerte, tras haber desencarnado, no desean irse. Una de las causales principales de la fantasmogénesis es el miedo a partir, el miedo al castigo eterno, el miedo a ser castigados por el Dios Todopoderoso por algo que se hizo en vida. Así es que estas personas, cuando llega el momento de migrar, de seguir su camino, no lo hacen y regresan a un lugar donde se sintieron seguras. Muchas veces esa es una casa, la casa donde vivían, donde se sentían bien. En otras ocasiones es en una iglesia o en otras partes, pero es una de tantas casuísticas. Otra pudiera ser el deseo de permanecer. Si esa fue su casa, desean quedarse ahí. Era su lugar, era su propiedad, no piensan soltarlo. Pero es difícil saberlo. Afortunadamente, pudieron seguir adelante. Ahora déjeme que le platique de Blanca. Blanca es una mujer que vive en una cierta zona de Puebla. Me reservo el dato. Hace algunos años. Ella vive con su esposo, un hombre que vive con ella muy bien, se llevan muy bien, tiene un hijo varón, grandecito, luego tiene una hija intermedia y luego tiene a la pequeña, 7 años. Esta pequeñita es una juguetona de aquellas tremenda. Y sí, muchas veces atender a toda la familia, al esposo, a los 3 hijos es agotador. Pero además, Blanca es una persona ordenada. Cada noche prepara las cosas que deben ir a la escuela al día siguiente, desde las mochilas completas con todos los elementos, que no se haya quedado ningún cuaderno por ahí regado, los zapatos donde deben de estar, los uniformes listos. Deja previsto qué es lo que va a dar de desayunar. De tal manera que al levantarse, aquello sea más ordenado. Mientras un chiquillo entra a la regadera, la otra se está vistiendo, la otra está preparándose ya sus diferentes cosas, y todo está en su lugar para cuando aparezca el esposo a desayunar y vámonos a lo que sigue. Normalmente, pone el despertador a eso de las 5:30 de la mañana, con el fin de levantarse, organizar todo y para cuando los chicos están de pie a eso de las 6:10, todo está listo. Cada quien en su lugar, todos a sus puestos de combate como buena mamá. Por cierto, la abuela vive con ellos. Todo marcha bien. Se podría pensar en eso, que todo marcha bien. Uno de estos días, suena el despertador, 5:00 de la mañana, se incorpora un poco, lo apaga. Y empieza a sentir un sueño profundo, muy profundo. No es el habitual pestañazo de 2 minutos, de que uno pone pausa, sino una extraña sensación de agotamiento que la tira a la cama y se queda profundamente dormida. Es decir, había despertado y vuelve nuevamente a estar dormida. Y es ahí, cuando vuelve a tener sueños. Es un sueño agradable, en un principio. Es un sueño agradable. Están en una feria y ella puede ver a su madre, a su hermano, que están contentos. Uno de sus hijos está con ellos. Es una feria, hay buen ambiente, hay caballos, hay comida, hay sonidos. Ella percibe no solo los sonidos, sino también percibe los olores. Está contenta, siente. Está en un lugar. E inclusive podría sentir el caminar sobre los pastos. Es un sitio que no tiene piso, sino es pasto. Podría sentir todo esto. Es extraño, pero pareciera no ser un sueño, sino una vivencia. Que estuviera ahí, viva, en este lugar. Pero de pronto el sueño se transforma y deja de ser un sueño agradable. Es algo diferente, completamente diferente. Porque en el sueño aparecen unos hombres armados, con las caras encapuchadas, algo que llega a ocurrir en algunas partes de este país y ha ocurrido en los últimos años. El hecho es que, en medio de aquello se genera una gran confusión porque hay algunos disparos y estos hombres comienzan a juntar a las personas. Con la intención de hacerles daño, él les suplica que no,
Ella le suplica que no. Blanca está viendo a su madre y a su hermano y les pide que por favor no les haga nada, pero estos hombres no parecen reaccionar. No tienen interés en lo que diga una madre de familia. Eso no importa, la agarran de una mano, la llevan hasta otro espacio en donde hay una treintena de niños. Entre esos niños está su propia hija, la intermedia, la que tiene unos 11 años. Está muy asustada, y aquellos hombres parecen querer hacerles daño. Ella les suplica que no hagan eso, pero hacen ahí una especie de juego macabro para ver a quién le toca que lo dañen. Es uno de esos juegos perversos, como de película de terror. Pero en ese momento, ella lo único que hace es pedirles que por favor no toquen a su hija. Acaba de perder un juego y lo que sigue es que la maltraten, le hagan un daño. Aquellos hombres se ríen ante lo que la madre suplica y en esta horrible pesadilla le demuestran lo que va a pasar con su hija, haciéndoselo a otra chiquilla que está por ahí. Ella puede ver a esa otra niñita, es una niñita de unos 7, 8 añitos. Lleva un vestidito blanco con florecitas, sus coletitas, y aquellos hombres la lastiman horriblemente. Es algo tan terrible que lo único que se le ocurre decir esto no es real. Y despierta. Es una sensación tan terrible que no puede casi respirar. Está sofocada, está palpitándole el corazón, tiemblan, las manos le tiemblan, y obviamente eso hace que su esposo despierte, se voltee, la mire y entienda que algo ha ocurrido. La abraza, ella se siente confortada, muy confortada. Su marido está ahí para protegerla. La abraza durante unos pocos segundos y de pronto se separa. Ella se le queda viendo y mira alrededor. Obviamente está en su recámara. El gato está durmiendo en la cama, tal como estaba durmiendo cuando sonó la alarma. La habitación está completa, su armario, todo está en el lugar. Se incorpora un poco y puede ver hacia el comedor, en donde la mesa del comedor es visible, y sobre la mesa del comedor hay una botella de soda, de refresco, de bebida carbonatada, misma que la tarde anterior habían usado. No es que estuviera siempre ahí, sino que tiene conciencia de que eso estaba ahí cuando se fue a dormir. Vuelve a ver a su marido, y ahora el marido tiene una sonrisa macabra. Verdaderamente macabra, y le suelta una especie de frase. ¿Pensaste que te ibas a escapar tan fácil? Es cuando ella despierta. Finalmente despierta, mira a su alrededor, y con verdadero pánico se da cuenta que todo está exactamente como en su sueño. El gato a los pies de la cama, la botella de soda sobre la mesa, los muebles, los objetos, el marido que duerme a un lado, excepto por un detalle. Ella nunca despertó. Ella no pudo haber despertado y apagado el despertador. Todo era parte de un sueño, dentro de un sueño, dentro de otro sueño, porque al momento que voltea a ver el despertador junto a ella, que es de esos que tiene foquitos, son las 4:44. Nunca sonó ninguna alarma. No despertó a las 5:00. Todo era tan confuso. Y es cuando cae en cuenta de que en su sueño, cuando el marido la abraza, ella pudo ver el despertador. Y en su sueño eran las 4:44. Todo se confunde, todo es tan extraño. Empieza a sentir este nerviosismo, y es cuando su esposo real, el que despierta, le dice: tranquila, no está pasando nada. Bueno, ya no vuelve a dormirse, obviamente. Pero había soñado que despertaba al menos en 2 ocasiones. Y había sido una pesadilla horrible. No lo platica. Prefiere no platicarlo, simplemente decir que había tenido una pesadilla. Los días transcurren, han pasado varios días, ella deja aquello atrás, aunque obviamente se siente inquieta. ¿Qué sueño tan raro puede significar algo? No. ¿Qué era esto? Bueno. 20 días. Más o menos 20 días. Va a la cama como siempre. Se acuesta a dormir. Y esta vez sueña que están en un campamento. Es un campamento bonito, árboles, flores, gente jugando, niños riendo. Está ahí con su mamá y con sus niños. Todo está bien. Sabe que está bien. De hecho, sabe que se está terminando el campamento, porque han llegado unos autobuses, unos transportes, para llevarlos de regreso a la ciudad. Su mamá, ella, la niña suben, se sientan y están esperando que arranque el camión.
aquel transporte que arranque para llevarles de regreso a su casa. Pero en ese momento todo se detiene y aparecen hombres armados. Se repite el sueño, muy parecido. Los hombres armados suben al autobús y comienzan a bajar a todos. Ella va con su nena de la mano y puede ver que están ahí con las armas apuntándole a las personas cuando ella va caminando. De pronto le arrebatan a la niña, nuevamente, con la intención de dañarla. Ella se da cuenta de esto y en su desesperación vuelve a repetir aquello de «esto no es real». Despierta y mira a su alrededor. La habitación está exactamente igual. Todo está en orden. Mira hacia afuera, puede ver el comedor, ya no está la botella. Obviamente, todo está en paz. Decide mirar hacia su esposo. Y es cuando se da cuenta que algo no está nada bien, porque su esposo está parado junto a la cama mirándola, con una sonrisa macabra. La misma sonrisa macabra y esos ojos extraños, casi satánicos, con los que la vio en el sueño anterior. Se repite, es la misma cara, esa horrible, con los ojos mirándola con una forma tan rara. Pero además hay otro detalle, junto a él hay una niña. Es una niña pequeña, debe de tener unos 7 años y lleva un suéter de color rojo, un pullover de color rojo, y se le queda viendo con la misma mirada horrible, la misma sonrisa diabólica, malévola. Pensaste que te ibas a escapar y sonríe. Despierta. Horriblemente. Suda, no puede respirar, tiene taquicardia. Algo la ha puesto al borde de un paro. Cuando su esposo la conforta y logra establecerla, ella se niega a revelar qué es lo que ha soñado. Simplemente le ha dicho que tuvo una pesadilla horrible y que ya lo está olvidando, ya lo está olvidando. Pasan 8 días más y vuelve a tener un sueño. En el ínter no ha habido sueños, pero pasados esos 8 días vuelve a tener un sueño. Está en un lugar, caminando. Es una especie de casa abandonada. No está destruida, pero está vacía. Conforme ella va caminando, tiene la certeza de que está siendo seguida por una niña fantasmal, la niña del sueño anterior. Y esto le provoca miedo, así es que acelera el paso y va caminando y de pronto, al abrir una puerta, está dentro de una habitación de hotel. Es su habitación de hotel. En ese momento ella sabe que ha estado con su esposo y con sus hijos, en la playa en Veracruz. De hecho, camina hacia afuera de la habitación y siente el calorcito agradable de la costa. Huele el olor particular del mar. Ese olor a sal, ese olor peculiar, y se siente contenta, se siente tranquila. Nuevamente piensa, fue un sueño, sin darse plena cuenta de que está en el sueño, de que ella es parte del sueño y todo esto está allí, cuando de pronto vuelve a ver a su esposo que está parado ahí junto. Y de pronto vuelve a tener esa mirada casi satánica, con esa sonrisa malévola, y junto a él, la niña del suéter rojo, mirándola exactamente con la misma mirada penetrante y repitiendo aquello de «pensaste que podías escaparte». Y sonríe. Ella despierta. Nuevamente está muy, muy mal. Los días siguientes ella no sabe bien qué es lo que pasa. No sabe si esto tiene que ver con algo, es algo tan fuerte lo que le está pasando, que empieza a tener esta sensación de que algo va a pasar en su vida. Es una premonición, pero en realidad no lo sabe, hasta que un día sentada recuerda algo, y es algo extraño, pero es que esa niña ya la había visto. La niña de su sueño ya la había visto muchos años atrás, quizá 20 años atrás. Cuando tenía unos 18 o 19 años, trabajaba en una famosa tienda de telas. Sí, de géneros, donde se venden tela para hacer vestidos, cortinas, manteles, lo que fuera. Le encantaba su trabajo, estaba contenta. Tenía una amiga, Matilde. Su jefe, el señor Palacios, el gerente. Era un ambiente agradable. Tenían una hora para comer. Todos los días. Ese día en particular, cuando pasó la primera vez,
Ella fue a comer con su amiga y regresando, poco antes de entrar a trabajar de nuevo, fue al área de cambiadores donde se cambian la ropa y se ponen su mandil, una especie de delantal con el logotipo de la empresa, sus herramientas, sus tijeras, su cinta métrica, todo eso estaba allí. Cuando de pronto alguien le habla y al voltear, frente a ella estaba esa misma niña, la misma niña de sus sueños, pero eso había ocurrido 20 años atrás y apenas caí en cuenta que la había visto. La niña estaba ahí paradita, con su suétercito rojo, su pelito, su mirada normal, hasta que de pronto dejó de tener la mirada normal y puso aquella mirada casi satánica, con esa sonrisa macabra. Estuvo ahí viéndola. Sintió como el corazón le latía, sintió como perdía la respiración, cómo empezaba, hasta que de pronto entra Matilde, que es un mujerón que entra y le dice: ¿y a ti qué te pasa? Pareces un cadáver. ¿Qué, no fuiste a comer? ¿Estás bien? ¿Qué tienes? Ella responde: es que la niña. ¿Estás esperando bebé? No, no, la niña, la niña. Matilde se ríe y le dice: anda tú, tonterías, ya vete a trabajar, ándale, que te van a regañar. Sale caminando y se topa con el gerente, que es una buena persona, y le dice: señorita, ¿está bien? ¿Qué le pasa? ¿Por qué está así? La palidez, está muy pálida, ¿se siente bien? ¿Quiere sentarse un momento? Era un hombre muy consciente, y ella simplemente sonríe y siguió su camino, sin quitar la vista de aquel lugar, esperando ver salir en algún momento aquella niñita. La única que salió fue Matilde. Un rato después le preguntó: oye, ¿viste a la niña? No, no había ninguna niña. Por Dios, había una niña con un suétercito rojo, estaba allá adentro en el cambiador, ¿no la viste? No, no había nadie. Cuando dio la hora de cerrar, ahí no había nada. El tiempo pasó y ella fue dejando eso atrás. Realmente no sabe qué fue. No sabe por qué a ella. Ella ha tenido estas visiones extrañas, ha tenido con frecuencia estos encuentros con los números, por ejemplo, el 1111, el 33. Los números han sido parte de esto. Siempre hay por ahí algún reloj macabro que marca algo, pero eso no es todo. Ella ha tenido revelaciones a lo largo de los años, lo que nos hace pensar en que es una persona que atrae. ¿Qué es lo que se aparece ahí? ¿Qué le está diciendo? ¿Por qué se lo está diciendo? No lo sabe, y yo no me atrevería a conjeturar. Esta historia no ha terminado, por supuesto. Ella sabe que en algún momento volverá a soñar y volverá a tener esas pesadillas. ¿Qué significan? No lo sé. Lo único que me atrevería a recomendar, como siempre lo he dicho, es tener un sueño de protección. Cuando se tiene una pesadilla horrible, hay que tener un sueño de protección. Un sueño que uno atrae, que lo prepara. Un sueño en que alguien, ya sea el esposo, el padre, alguien, entra en la escena y ayuda, asignándole el valor de ser poderoso y todo esto. No lo sé, quizá pueda funcionar. Pero esto parece que sigue adelante. Ahora déjeme que le platique un relato que nos comparte una persona que pide el anonimato. Desde República Dominicana, este caballero nos cuenta algo muy extraño. Y es que él no tuvo un sueño. Él lo que tuvo fue un desprendimiento. Pero además a otro tiempo. Todo comienza una tarde. Está contento con su esposa, platicaron, todo lo que hay que hablar. Ya se van a la cama, todavía se ríen un rato, comentan alguna cosa, y de pronto cuando él va a comentarle algo más a su esposa, sobre el mismo tema del que estaban hablando, era un asunto ahí personal que los tenía entretenidos. No era un pleito, no era nada, era algo agradable, habían estado plática y plática y plática. Ya acostados, todavía seguían plática y plática, hasta que de pronto al voltear a verla, ella ya está dormida. Bueno. La habitación está en semioscuridad, hay silencio, él se recarga en la almohada, cierra los ojos aunque no logra conciliar el sueño. Se da la vuelta para el otro lado con los ojos cerrados esperando caer dormido, cuando de pronto ¡pum! Despierta. Pero él no estaba dormido. Pero le da la sensación como de despertar, excepto que tampoco está en su cuarto. No, no está en su cama. Está en medio de la hierba, en alguna parte, en un sitio diferente, en medio de la hierba. Hay vegetación a su alrededor, así es que está a campo abierto. Toca la hierba y es hierba, no hay duda de eso. Se levanta,
¿De dónde está? Hay un árbol aquí, hay una cosa por allá y claramente puede ver que esto no es su habitación y claramente se da cuenta que no es un sueño porque él no estaba dormido. En ese momento escucha a alguien hablar. Da unos pasos y encuentra una vereda, camino de tierra, y ve que por ahí vienen dos mujeres. Se acerca a preguntarles, ahí amablemente les dice: hola, hola, buenos días, perdonen, ¿dónde estoy? Las dos mujeres se le quedan viendo. Es que no sé dónde estoy. ¿Está usted en Xochimilco? ¿Cómo? Sí, está usted en Xochimilco. Y se ríen las mujeres. Dice: es que no sé cómo llegué aquí. Pero cae en cuenta que Xochimilco está en México. Pero él estaba en República Dominicana. Se les queda viendo a las mujeres y dice: es que no sé cómo llegué aquí. Se ríen aquellas mujeres y dice: bueno, pues deberías de saberlo, porque tú lo pediste. Y es cuando él se queda muy sorprendido y les dice: ¿cómo que yo lo pedí? Sí, alguna vez tú dijiste, ¿no? Que querías poder ir a otros lugares y a otros tiempos, pues esto es lo que pensaste, esto es donde querías estar, ¿no? Alguna vez él había dicho eso, pero no era algo que hubiera hecho brujerías o algo así, o haber ido con un chamán, nada, esto es tan raro todo, que termina preguntándoles: perdone, ¿en qué año estoy? Aquella mujer le dice: estás en 1919. Y te recomiendo que te vayas ya. Dice: ¿cómo? Sí, que ya te regreses. De donde vengas, que ya te regreses. No entiende de qué le están hablando. Pero nota dos o tres detalles. El primero es que esta mujer tiene un rifle y tiene una carrillera, que es un cinturón con balas. Y trae un vestido raro, es una Adelita. Y todo coincide, los guaraches, la ropa. Esta es la época posrevolucionaria. En México, cuando había levantamientos armados en todas partes. Y esta mujer le repite: tienes que regresarte porque si te mueres aquí, te mueres allá. Pero, ¿cómo es eso? Otras personas como tú ya han llegado y al morir aquí se mueren allá, así es que vámonos. Y en ese momento empieza a escuchar disparos a la distancia. Les dice: ¿y cómo me regreso? Sencillo, ve a donde llegaste, exactamente al mismo lugar, acuéstate y cierra los ojos. Bueno, todavía se voltea y les dice: gracias. Y comienza a correr en dirección al árbol aquel que estaba por ahí cerca. Llega al punto exacto, está su marca en el pasto, está ahí. Se tumba ahí, cierra los ojos y despierta. Pero ahora despierta en su cama. Ya que no sabe qué. Junto a él está su esposa, con un cuaderno, anotando minuciosamente todo lo que ha ido diciendo. Porque lo estaba diciendo en voz alta. Todo aquello, y cuando ya despierta les relata aquello, pero nunca entendió qué fue lo que pasó. Él cree que su espíritu abandonó ese cuerpo y pudo ir a otra realidad, a otro tiempo. Yo diría que fue en algún momento a un lugar conocido como Akáshico, Akash, donde está toda la información de todos los tiempos, de todas las personas y de todos los lugares. La gran memoria. No lo sé. Quizás solo sea aventurarnos en una loca idea. Pero esto no tiene ninguna pinta de ser solo un sueño. ¿O usted qué pensaría? Y bueno, como se los había prometido, les tengo un audio. Está en la viva voz de su protagonista, Miguel Ángel, quien nos ha compartido una experiencia muy extraña. ¿Me acompaña? Le invito. Regresamos enseguida. Muy buenas noches, ingeniero Cantalapiedra. Saludos para usted y para toda la comunidad. Mi nombre es Miguel Ángel, soy de aquí de Aguascalientes. Un saludo muy especial para toda la gente de Aguascalientes. Esto que a mí me sucedió fue en el año 2018. En ese año yo estaba en mi primer año de la universidad. Ahí conocí a un compañero, bueno, ya que esto que me pasó fue mientras desempeñaba un oficio, el cual es la música. Entonces ahí me encontré a un compañero que también era músico y me dice: oye Ángel, fíjate que tenemos un evento el día sábado. Eso me lo dijo un martes, me acuerdo bien, martes. Y yo le dije: ok. Dice: ¿no nos puedes ayudar? Y le digo: pues claro que sí. Realmente yo ocupaba mucho dinero en aquel entonces. Le dije: claro que sí, que te acompaño. Dije: ¿a dónde es? Y me dice: es hasta Durango.
Dije, wow, no, pues sí, dije, está algo lejos. Dije, no, pero está bien, pues vamos, va. Así quedó. Él me dice, ok, dice, perfecto, nos vamos el viernes en la noche y estamos allá el sábado en la mañana. Dije, de acuerdo, está muy bien. Partimos a Durango el viernes en la noche, todos en una vencita. Una vencita en la que pues íbamos todos apretados, pero pues íbamos para allá. Y ya en el transcurso del camino ya le pregunto a mi compañero, le digo, oye, ¿y qué tipo de evento es el que vamos? Y me dice, es un funeral. Ya nomás pensé, no, dije, bueno, es muy común acá para estos rumbos, incluso aquí en Aguascalientes, que a los difuntos se les lleve música en su último día, por así decirlo, ¿no? Allá en Durango llegamos a una comunidad llamada El Carrizo. Es un pueblito muy pequeño. Entonces ya llegamos al Carrizo y ahí nos estaba esperando un señor en una gasolinera. Ahí la carretera, me acuerdo que hacía una intersección de una cruz y él estaba del lado donde está la gasolinera. Entonces ya nos fue guiando al lugar, a la casa del difunto. Y algo extraño desde que llegué, desde que llegamos ahí, era que todas las personas que estaban como velando el cuerpo, no estaban ahí con él, o sea, ahí en la casa, estaban más apartados, o sea, como a unos 100 metros de retirado estaban. Se nos hizo muy extraño, ¿no? Y nada más ahí cerca del ataúd estaba un viejito. Y pues ya, él nos pidió, no, pues qué tal canción y qué tal canciones. Y estuvimos como 2 horas. Y luego ya íbamos a ir a lo que era la ceremonia religiosa. Y algo que también se me hizo muy curioso es que el cura, el padre, pues, no permitió la entrada. Dio la ceremonia afuera. Algo bastante raro. Y pues ya no, así quedó. Entonces nosotros ya en lo que fue la ceremonia religiosa buscamos algo que comer. Y pues no, realmente no hubo mucho éxito. Era un lugar muy pequeño, nada más uno que otro snack así como de pasada, como para los traileros, lugares para traileros. Pero pues no un lugar así para comer bien. Entonces ya ahí uno de los compañeros nos dice, oigan, fíjense que cuando salimos de la casa del señor y en el camino empecé a escuchar ruidos adentro del ataúd y como que algo se quejaba. Y uno que otro dijimos, tú estás loco, ¿no? A lo mejor te hizo daño el viaje o qué sé yo, estás cansado. Fue lo que pensamos, ¿no? Bueno, yo no escuché porque cabe mencionar que en la formación propia de la banda, mi instrumento demanda estar hasta atrás. Entonces él era de los que estaba hasta adelante, el que hizo ese comentario. Y así lo dejamos, ¿no? Y otro de nuestros compañeros dice lo mismo. Se oían ruidos adentro del ataúd. Entonces como que ahí sí nos quedamos pensando un ratito, ¿no? En particular yo no le di tanta importancia en el momento. Ya después de ahí de que terminó la ceremonia, pues ahora sí iba un montón de gente. Caballos, nosotros la banda, acompañando al viejo. Y también otra cosa muy extraña era que muchas personas hacían comentarios algo raros de, no hombre, o sea, dice, ¿de qué le sirvió haber vivido tanto tiempo si no hubo nadie que lo acompañara? Yo dije, bueno, pues quién sabe, ¿no? La casa en la que él estaba no era ni muy grande, claro que no, pero una casa como de un estatus medio, si así lo queremos ver. Estaba bastante alejada de lo que era la comunidad, pero pues entonces nos dirigíamos rumbo a Villa Hidalgo. Bueno, es como un pueblo ya más grande. Ya cuando llegamos allá al Camposanto de Villa Hidalgo, ahí sí empezaron las cosas muy extrañas. Desde que íbamos entrando, llegando al Camposanto, esta vez yo sí lo escuché. Porque fue un rato como de silencio, o sea, terminamos una canción y yo sí escuché los golpes y como gritos. Yo dije, hombre, pues ¿qué es esto, no? Quizá que hasta lo quieran enterrar vivo, ¿no? Porque hay como una enfermedad de las personas que aparentemente mueren, pero de rato reviven. Pero me extrañaba que la gente no hacía nada y mejor se retiraban, se iban. Varias personas nos percatamos de eso. Y nosotros nos quedamos como en shock sin saber qué hacer. Y el viejito que le digo que estaba ahí desde un inicio velando el cuerpo, incluso como que se molestó que dejamos de tocar. Y me decía, toquen, ustedes no dejen de tocar. Como que se daba cuenta de las cosas, pero ya en esas circunstancias, pues cuál canción es buena en esos momentos. Pues total, seguimos. Y ya en el descanso, bueno, así se le dice, bueno, dejan el cuerpo como, ¿qué te diré? Media hora, así, en el Camposanto. Pues abren el ataúd como para que la gente lo vea.
Te digo, o sea, mucha gente no, nada más como que llegó a la entrada del Camposanto y no, ya no entraron. Uno que otro como que sí andaba ahí todo, pero no. Entonces ya unos compañeros y yo también nos animamos a ir a ver el cuerpo. Y no, hombre, o sea, ahí me llevé un susto tremendo, bueno, una impresión muy grande, porque recuerdo que el nombre del señor era Agustín. Y algo que me impactó fue que su fecha de nacimiento era en 1896. Y yo dije, ¿qué? Y, o sea, estábamos en el año 2018. Y dije, 120 y tantos años estuvo ese señor. Y te digo, o sea, había una foto, pero del señor, ¿no? Pero lo que estaba dentro del ataúd no era, o sea, sí tenía facciones muy parecidas a las de la foto, pero era muy distinto lo que estaba ahí en el ataúd, ya un cuerpo ya casi en los huesos, ya muy arrugado, no, 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 o sea, algo muy distinto. Y tenía una expresión como de enojo, no sé. Fue algo muy escalofriante en el momento, todavía lo recuerdo y ya. Y se terminó lo que era el descanso. Y algo muy curioso es que como que la gente, o sea, los que eran los que iban a enterrar el cuerpo, así como que los albañiles, no podían llevarse el ataúd. Qué raro, ¿no? O sea, entonces ya ellos improvisaron, o sea, nomás lo arrastraban, pero no lograban cargarlo. Nomás lo podían arrastrar, pero no lo podían cargar. Entonces ya improvisaron como una rampa, así como con unas palas y sabe cuánto. Una rampa para poderlo bajar o sea, de la basecita que tiene la altura más o menos de una mesa. La basecita del descanso. Y algo muy curioso es que solamente el caballo que decían que era del señor pudo llevarse arrastrando el ataúd. Fue algo muy curioso. Ya cuando iba llegando, como que el caballo batallaba más para poder llevarse eso y no podía. Pues yo después de ver el cuerpecillo del señor, pues dije, pues ¿por qué? Y ahí sí, ya, de hecho ya todos nos sentíamos muy pesados, muy, no sé, como muy sin ganas, con mucho sueño. Era como muy pesado estar ahí en ese momento. Y después llegó otro cura y nos desalojó a todas las personas que quedaban ahí, nos pidió que nos fuéramos. Así. Y pues ya, nosotros ni siquiera habíamos terminado el contrato y nos fuimos. Ya nada más nos acercamos con el viejo, el otro, el que estaba vivo, que lo estuvo acompañando desde un principio. Pues dijimos, oiga, pues nada más lo que corresponde, ¿no? O sea, no terminamos el contrato, pero pues lo que ya se tocó, pues por favor de pagar. Y pues sí, pagó y así quedaban las cosas. Nos salimos de ahí del Camposanto, pero pues la curiosidad es grande, ¿no? Entonces unos que otros todavía se quedaron allá asomándose y decían que nada más estaba el cura como pues echando agua bendita, haciendo unas cosas. Nada más estaba él, el viejito que lo estuvo acompañando, los albañiles y decían, bueno, esto yo ya no lo puedo asegurar ya que yo no lo vi, que allá a lo lejos se miraba un señor muy elegante, así como cuidando, como viendo todo. Un señor muy elegante vestido de negro. Persona que yo en todo momento jamás vi estando dentro del Camposanto, porque pues no había muchas personas ya cuando entramos, o sea, que podría decir de mucho unas 20, además de los músicos, y 20 se me hacen muchas. O sea, no quisimos hacer muchos comentarios al inicio de eso, ya si no fue hasta que ahí mismo en Villa Hidalgo fuimos a buscar un lugar para comer. Y ahí le preguntamos a las personas de ahí, le digo, oiga, ¿qué saben del muerto? El que acá dice, el seco. Como que aparentemente ese era su apodo. Y dice, no, dice, hasta que por fin se fue ese viejo. Dice, no tienen ni idea, muchachos. ¿Quién sabe qué tanto habrá hecho ese viejo? Dice, él se quedó solo, dice, él le tocó ver morir a todos sus hijos, a todos sus nietos, a toda su descendencia, y nada más se quedó él. Y dice, oiga, dice, pero, dice, no, ya estaba grande el viejo, dice, ya se murió grande. Dice, algo debió haber hecho, dice, porque en aquellos años decían que tenía mucho dinero. De nada le sirvió, se fue quedando solo y lo perdió todo. Y dije, haber hecho algo como que, ¿no? O sea, en ese momento como que no tenía cabida para pensar en nada. Por lo mismo de que como que me sentía con un dolor de cabeza, muy mareado por haber estado ahí, cosa que jamás me había pasado. Yo dije, pues que esa la diferencia de altura o no sé, pero no, o sea, entonces así quedó y pues nos regresamos todos como con un mal sabor de boca de estar ahí en ese funeral.
Y pues ya cuando llegué acá a Aguascalientes le conté todo a a mi mamá, y pues ella también es de las señoras de la antigua, ¿no? Y me dice que muy probablemente esa persona pudo haber hecho un pacto con el señor de allá de abajo. Que no sé, ¿verdad? No te lo puedo asegurar, pero pues dadas las circunstancias que escuché esos golpes en el ataúd, todo el tiempo que estuvo vivo, me dan mucho que pensar. Y pues bueno, esto fue lo que a mí me sucedió. Ahora déjeme que le platique, después de escuchar este audio, una historia que verdaderamente es preocupante. La persona que llega a vivir esto seguramente va a quedar con una sensación de temor muy fuerte. Y es que a Karen, que es una señora de 43 años, madre de familia, le ocurrió algo muy raro. Uno de esos días cualquiera, tuvo un sueño. En este sueño, ella se veía caminando en el supermercado. Le acompañan sus 3 hijos, la más pequeña de apenas 5 años, el más grandecito de unos 11 y la intermedia de unos 7. Van saliendo del supermercado, han ido a hacer las compras. En realidad y en la vida real, viven muy cerca de los supermercados, están en la parte central de su ciudad, donde viven. Y eso era algo cotidiano, ir caminando al supermercado y regresar con un par de bolsas. El caso es que en este sueño que tiene, que es un sueño agradable, va caminando con su nena. La nena más pequeña va junto de ella, comiéndose alguna golosina. Adelantito, a unos pasos, va su hija intermedia con el hijo mayor, que van jugando con una pelota. Están en su barrio, están en su colonia, todo es de confianza, la gente que van encontrando es gente a la que conocen. Van caminando muy contentas, van a llegar a la esquina en la que tienen que dar vuelta a la derecha para ir hacia su casa. Los 2 chicos de adelante dan la vuelta un poco adelantados. Es apenas unos segundos que dan la vuelta y se van para allá. Nuevamente le insisto, estamos en un sueño. Ella se queda viendo a su hija pequeña, mientras sujeta bien sus bolsas, la chiquilla avanza un poco y se va para allá, cuando de pronto ella escucha el sonido más horrible que he escuchado alguna vez: chirriar de llantas, golpe, gritos. Se apresura llevando las bolsas del mandado a dar la vuelta a la esquina y frente a ella hay un escenario horrible. Hay un automóvil detenido. Están los 2 cuerpos de sus hijos. Hay sangre. Y la pelota aquella con la que iban jugando está tirada por ahí. El hombre que venía manejando el automóvil es un amigo de la familia, un hombre al que conoce de años, que no para de sujetarse la cabeza mientras grita: no, 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 no. Todo aquello es confuso, hay personas que hablan, hay personas que gritan. Ella quiere correr y agarrar a sus crías que están ahí tiradas, muertas. Todo es un sueño, le repito que todo es un sueño. Quiere correr, no puede, intenta alcanzarlos, pero no puede, no la dejan. De pronto siente como una serie de personas la jalan hacia adentro de una casa para que no vea aquello, para que no se acerque. Mientras siente este jaloneo, despierta. Y despierta porque su mamá la está moviendo. La está despertando. Esas manos que sentía no eran otra cosa que las de su mamá, que también vive con ella, que le está despertando. Se incorpora, le dice: ¿qué te pasa? Estabas gritando y llorando. Y sí, efectivamente, hay lágrimas, está muy sobresaltada, muy sofocada. Dice: mamá, tuve un sueño horrible. Bueno, ahorita me lo cuentas, pero tranquilízate, ándale. Respira, respira. Hay un momento de alivio. Era un sueño, no sé cuánto. De pronto escuchan a la más pequeña hacer lo mismo. Comienza a gemir, comienza a llorar, comienza a hacer estos ruidos raros. Corren para allá, obviamente. La abuela y la madre llegan, la sacuden y ella despierta. Y se le abraza a la mamá, pero fuerte, fuerte. Le dice: es que tuve un sueño muy feo, mamá. ¿Qué sueño fue ese? Y la niña empieza a describirle la misma escena. Salir del supermercado, ir comiendo una golosina, ver a sus hermanos dar la vuelta a la esquina con la pelota y ella adelantarse corriendo para alcanzarlos, y entonces ver cómo la pelota rueda, el automóvil viene, el hermano cruza, la hermana lo alcanza y los mata a los 2. La niña había descrito con lujo de detalles el mismo accidente que vio la madre, pero desde su propia óptica.
desde su propia óptica, es decir, la niña dio la vuelta antes, ella vio cómo los golpearon, la madre no lo vio porque no había dado la vuelta a la esquina. Era tan asombroso que no pudieron sino abrazarse mucho y esperar que no fuera nada grave. Era un sueño compartido, un sueño paralelo. Pero cada quien desde su propia óptica. Asombroso, ¿no cree? Ahora déjeme que le platique algo que no tiene nada que ver con sueños. Y es que nuestro amigo Carlos nos relata un hecho que vivió cuando tenía unos 15 años. En aquellos años iban a celebrar a casa de la familia, y esa Navidad fueron a la casa de la familia que vivía en un sitio conocido como la Sierra Gorda de Querétaro. Un lugar boscoso, y la casa de la tía era una casa muy grande, muy bonita. Debe de haber tenido él unos 15 años en aquel momento, y en ese momento además había otros 2 primos, más o menos de la misma edad. Eran los pícaros del grupo, los aventureros. En un cierto momento de la noche la fiesta se ha puesto aburrida. Los grandes están echando copa o bailando y ellos no tienen mucho que hacer, así es que al pariente aquel se le ocurre: ¿por qué no vamos al panteón? Resulta que al otro primo le habían regalado una cámara digital de esas para grabar. Era un artilugio, quizá no tan avanzado, pero tenía una lucecita que se podía prender para grabar con luz. Era una buena idea. El cementerio no estaba lejos, así es que podrían escabullirse, yéndose hacia la parte del fondo de la casa de la tía, saltando la barda, cruzando un bosque. La casa estaba en medio del bosque, en la montaña, y al llegar al arroyo, por ahí podrían caminar todo el arroyo hasta pasar las últimas casas del pueblo, luego subir a un lado y ahí está el cementerio. Pan comido. No tiene problema. Así es que, silenciosamente y sin que nadie se diera cuenta, se escabullen, brincan la barda, llegan al arroyo y resulta que el arroyo pues es realmente un arroyo muy pequeño. Está seco, solamente hay piedrecillas y arena, y por ahí van caminando, pero es pequeño. Apenas caben los 3 y de un lado se remonta aquello alto. Es más como un canal. Y luego hay mucha vegetación del otro lado, así es que tienen que seguirlo, no hay cómo irse. Mientras van caminando escuchan el sonido de sus pasos en las piedritas, a la distancia escuchan el aullido de un perro, el ladrido de otro, y siguen caminando. Pasan la última casa del pueblo, pueden ver allá arriba las luces, y siguen caminando. Por momentos se iluminan con la lámpara de la cámara, pero no tiene mucha pila, así es que alumbran un poquito y siguen avanzando. Conforme siguen esos pasos van sintiendo frío, la soledad y un poquito de miedo. Sí, ¿por qué no decirlo? Miedo. Solo que entre ellos no se lo van a decir, son muy machos. Son 3 chamacos de 15 años muy machos. Así es que no se van a decir tengo miedo, vamos a regresarnos. Siguen avanzando. Y en un cierto punto del camino detienen la marcha para ver bien por dónde van y es cuando escuchan que alguien más viene. Escuchan las pisadas y al mirar hacia atrás pueden ver que vienen 2 mujeres. Y al lado de ellas viene un niño, como de unos 10 años, y un burro. Un jumento, un pollino, viene junto de ellos. No les da mala espina ni buena, está lejos. Así es que siguen caminando, pero lejos son quizá 20 metros. Siguen caminando más rápido porque ya les urge llegar allá y grabar los fantasmas y todo aquello y ver qué hay. Así es que siguen cuando de pronto detienen la marcha nuevamente. Porque el niño está delante de ellos con el burro. ¿Sí? Está justo enfrente de ellos. Se sorprenden porque no hubo un momento en el que se detuvieran. ¿Cómo puede ser que está delante? Tendría que haber pasado, pero no había por dónde, asustados ya un poco inquietos por aquel súbito cambio de planes. De que el burro está ahí y no los deja pasar, se dan cuenta que las mujeres están justo ahí, a su lado. Una de ellas se acerca y pregunta: ¿qué pasó? ¿Qué andan haciendo por aquí? ¿Quieren conocer al patrón? Ándenle. Hay una sensación de miedo, pero más miedo le da que de pronto una de aquellas mujeres toma del hombro a su primo, le pone la mano y el primo está como noqueado, como que no reacciona, como ido. Y con la lamparita de la cámara el otro primo alumbra y pueden ver primero esta extraña sonrisa en ambas caras de las mujeres
Pero no es una sonrisa, sino una mueca. Se puede ver el contorno negro, como los labios negros. Los ojos no tienen esclerótica, no tienen la parte blanca, solamente la negra, y aquella risa macabra. Jalan al primo que estaba como ausente y reacciona y comienzan a correr. Lograron escapar de ahí. Llegaron a la carretera y les tomó algo más de 1 hora volver a la casa de la tía. Aunque usted no lo crea, nadie se había dado cuenta que no estaban. A la mañana siguiente se levantan a desayunar y está toda la familia y comienzan a contar cosas, historias y alguien habla de fantasmas. Y es cuando Carlos se atreve a platicarles lo que les había pasado la noche anterior. La abuela y la tía que están por ahí se enojan muchísimo. ¿Cómo pudieron ser tan tontos? Por un detalle, esa noche no había luna. Y en esa región, cuando no hay luna, las nanitas, así les llaman, bajan a buscar a quién llevarse. Las nanitas son una especie de bruja que habita en aquellas montañas, en la zona de la Sierra Gorda de Querétaro. Y aparentemente venían por ellos. El chamaco que iba con el burro probablemente era alguno que se habían encontrado por ahí en el camino, igual de despistado, pero ese ya iba caminando con ellas. Para su buena fortuna, pudieron escapar. Quizá la lamparita de la cámara los ayudó. Si no, habrían ido caminando también con el burro quién sabe a dónde. Buen relato, Carlos. Muchas gracias. Ahora déjeme que le comparta otro relato en la voz de su protagonista. Esta vez se trata de Jorge Luis, que nos tiene un relato bastante interesante y preocupante. Un relato que quizá pudiera interpretarse como un relato demoníaco. Le invito a que me acompañe y lo escuchamos. Regreso enseguida. Yo estando acostado en la hamaca, estando consciente, escuchando a mi esposa, escuchando a mi hermano, a mis hermanas, a mis sobrinos jugando, pues de repente abren el portón de la casa y volteo a ver y era mi abuela como cuando venía de la iglesia. Y yo la vi entrar y pasó debajo de la hamaca y se me quedó viendo y se sonrió. Una sonrisa como de maldad. Y luego pues yo me fui detrás de ella viéndola y pensé, pero mi abuela está mala porque tiene derrame, no se podía mover. Y seguí a este personaje que entró con forma de mi abuela, que se fue a parar al cuarto donde estaba mi abuela postrada en la puerta y comenzó a reír y a reír así, frente a mi abuela que estaba postrada, o sea, seguía postrada. Y este personaje caminó para enfrente de ella y yo viéndola, todo el tiempo viendo a mi abuela postrada y a esto que estaba ahí en forma de mi abuela, riéndose a carcajadas, pero lo que yo notaba que mientras más se acercaba, mi abuela tomaba fuerza y como que revivía y luego pues se acercó tanto que la abuela que tenía postrada pudo ahorcarla y luego reaccioné. Yo nunca me había movido de la hamaca. Pues me levanté, me fui a ver a mi abuela, le hablaba. Yo sé que escuchaba, me imagino. No le dije nada tampoco, pues ella ya no podía hablar, ya no podía moverse. Pues poco tiempo después falleció. Y en mí pasaban muchas cosas porque de lo que me había pasado, de que me habían tomado de los pies y me habían topado a la pared de esos 50, 40 centímetros de haberme movido, de que me jalaron así, pues yo lo volvía a sentir, solo que esta vez ya no me movían físicamente, sino que yo aparecía en una de las calles de mi colonia y esa visión era de que la calle la mitad tenía luz y la mitad estaba a oscuras y de esa oscuridad salían unas manos que me jalaban. Y yo intentaba agarrarme al suelo con mis dedos. Y me jalaban y me jalaban. Y yo escuchaba la voz de ella que intentaba como que decirme que fuera fuerte, que aguantara, que diera pelea, que luchara por eso. Y lo extraño es que mi esposa me despertaba porque me decía, ¿qué te pasa? ¿Estás llorando? Solo escucho que lloras. Y yo aparecía con la yema de los dedos lastimados, como cuando
En la visión intentaba agarrarme del suelo, de lo que fuera, para que esas manos no me terminaran de jalar a la oscuridad. Entonces, pues yo decido mudarme, me voy a vivir a otro lugar, lejos de donde vivía. La situación, la tristeza era muy fuerte. Rentamos una casa con mi esposa. Vuelvo a ver este pequeño niño que miraba cuando era pequeño, que vivía con mi abuela. Vuelvo a ver que entra, jugaba con los juguetes de mi hijo y solo me veía y no me hacía nada, solo sonreía. Luego, una madrugada, despierto, me siento a la orilla de la cama y cierro los ojos y de repente me encuentro en el velatorio de mi abuela. Pero estábamos como en un salón y había una especie de un lugar como para velarlo, era como un salón. Había una calle para llegar pequeña. Esa calle habían como 3 policías cuidándola y yo solo estaba con mi papá. Y el ataúd de mi abuela estaba abierto, el féretro estaba abierto y yo le digo a mi papá, en la visión le digo, mira, a la hora que es ya la gente va a comenzar a venir al velorio, pues deberíamos de ponerle la tapadera a la caja. Y cuando salimos tenía el brazo de la abuela estaba afuera y yo me acerqué, le tomé el brazo. Lo extraño es que cuando ya me acerqué al féretro ya iba solo, ya no estaba con mi papá. Y le tomé el brazo y se lo puse en el pecho. Y le dije, abuela, usted ya está muerta, no debería poder moverse. Y se sonrió con con la misma sonrisa que yo la vi entrar el día abajo que estaba en la hamaca. Y yo le dije, no, es que usted está muerta, usted no tiene ni por qué moverse, ni por qué reírse. Comenzó a sonreír más, al grado de reírse como cuando la vi que se reía frente a la abuela. Y comenzó a reírse, y entonces yo vine y me subí al ataúd y le agarré las manos y le puse las rodillas en el pecho y le digo, es que usted está muerta, no tiene por qué reírse, no tiene por qué moverse. Y comenzó a reírse más fuerte y yo le dije, bueno, creo que vos no sos mi abuela, creo que ya sé quién sos, pero ¿qué es lo que querés? ¿Por qué no me dejas en paz? Y comenzó a hablar una lengua extraña que hasta hoy en día no he vuelto a escucharla nunca. He tratado de investigar acerca de rituales de exorcismo, ver si algún demonio habla o algo así. Y he escuchado cosas similares, mas sin embargo ese mismo tipo de lengua no. Y yo le dije, pero ¿qué es lo que me querés decir? Porque yo no, de verdad no te entiendo. ¿Por qué no me dejas en paz? Mi abuela ya murió. Son muchos los años en los que has estado ahí y has estado molestando, pero ¿qué es lo que querés? Y esto seguía riendo y hablando y yo le digo, bueno, mira, yo no te entiendo. Si puedes hablar español, decime, porque de verdad no te entiendo. O no podés hablar español. Y luego se queda serio. El cuerpo de mi abuela en el féretro se queda serio. Abre los ojos totalmente negros, oscuros y me dice, sí puedo hablar español. Pero cuando me dijo así, yo caí de la cama de donde estaba sentado. Estaba totalmente helado, mojado en sudor. Y desde ese entonces, pues, han pasado muchas cosas como tengo la costumbre de dormir en hamaca a veces por el hecho de que el calor es muy fuerte y me duermo y luego cuando despierto me estoy ameciendo así fuerte. Y una vez mi hermana me dijo que pensó que era mi esposa la que me amecía porque vio a una mujer ameciéndome de madrugada. Viniendo con mi esposa porque yo seguí yendo a las iglesias a tocar, viniendo de mi esposa de una actividad, pues se nos cruzó una niña como a las 2 de la mañana tal vez y se nos sentó a media carretera, los mismos ojos, la misma sonrisa y me hizo reaccionar la luz de un carro que ya venía frente a mí porque me comenzó a bocinar.
Le pasé a la par en el vehículo, primero casi salgo del camino, segundo casi colisiono con el vehículo de frente. Y no fui solo yo, pues, porque me dice mi esposa, me dice que era eso, porque yo sí lo vi. Eso era una niña, y luego las luces del vehículo con el que íbamos a topar alumbraron donde estaba la niña, donde la acabábamos de ver, y ya no había nada. Pues he buscado respuesta a todo esto, y alguien del auditorio, si fueran tan amables al momento de contar mi historia, si se pudiera, si alguien pudiera ayudarme con esto, porque creo que sigue ahí, no se ha ido. Pues he tenido, no sé si la facultad o la maldición de escuchar o ver. Incluso por trabajo renté en un lugar lejos de donde yo vivo, es otro apartamento, o sea, otro departamento. Fui a otra ciudad y yo, sin saber nada, pues yo veía llorar a una mujer en unas gradas. La veía llorar y salir de un cuarto, pero yo no conocía, y tiempo después me entero que en ese cuarto había una muchacha que se había ahorcado. Entonces yo la veía llorar desde mi ventana, mas nunca supe o no había sabido que realmente era una muchacha que había fallecido. Y han sido cosas así, pero realmente quisiera conocer con quién hablé, quién sería, qué tipo de lengua sería. Si hay alguien que pueda saber más de esto que yo. Muchas gracias, Relato del Lado Oscuro. Y muy buen narrador que tienen, en serio, es muy adictivo. El contenido es muy adictivo. Es variado y todo es relacionado. Es muy adictivo. No importa el tema, es fascinante, realmente. Muchas gracias, saludos, feliz noche y que descansen en paz. Y bueno, ya que estábamos hablando de este tema y escuchando estos relatos, le platico uno muy feo. Este relato le pasó a María, que es una persona que nos acompaña en el canal, que es una persona que nos ha acompañado durante algún tiempo. Ella trabaja en los servicios forenses. Ella es de profesión médica, pero trabaja en esas áreas, en el área de la morgue. Y no hace mucho tiempo le ocurrió algo muy feo. Suele trabajar el turno de la noche. Y le avisaron que llegaba un cuerpo. Prepararon todo, ella y su asistente, colocan los utensilios, el instrumental que van a usar, las lámparas, por ahí hay una cámara fotográfica, para todos los elementos que se tienen que hacer, desinfectan la plancha para no contaminar el cuerpo, y se esperan a que llegue. En un cierto momento le entregan el cuerpo, deben de ser más de las 10 de la noche. Lo primero que se hace en estos casos, bueno, es tomar las medidas, la identificación positiva del cadáver, sexo, todo aquello. Después comienzan a hacer el retiro de fluidos, la extracción de fluidos, un poco con la finalidad de almacenarlos y remitirlos posteriormente al laboratorio, la sangre, lo que sea que sale de las venas. Luego ya viene el proceso de abrir el cuerpo, extraer. Pero en ese momento están haciendo eso, terminan, desconectan, se preparan para abrir. Ponen los instrumentos, el ayudante está por ahí cerca, ella toma el bisturí para hacer la primera incisión, para hacer el primer corte. Pero cuando está por hacer eso, a punto de tocar, escucha una voz que dice: «No lo toques». Voltea a ver a la puerta para ver si alguien entró, para alguna persona, alguna autoridad, alguien, pero no hay nadie. Mira a su asistente y el asistente está como tembloroso, viéndola fijamente. Ella dice: «Qué raro». Va a intentarlo de nuevo, pero se percata que la mano le está temblando. Es una persona relativamente joven, con años de experiencia, no le tiembla la mano, está acostumbrada a esto es su trabajo es saber de qué murió una persona, y para eso la contratan. Pero de pronto la mano le está temblando y se da cuenta que hay sangre. Está corriendo sangre. Pero no es del cuerpo, es de ella. Está sangrándole la mano. Deja el bisturí aquel ahí a un lado y en ese instante escucha otra vez la voz aquella que dice: «Este es mío».
Pero no solo eso, sino un sonido como de algo que se arrastra, como algo pesado que se rasga, que se abre, y el lugar se infesta de un olor pútrido. Sí, es la morgue. Ahí siempre huele a formoles, a desinfectantes y el olor de un cadáver, pero este era un cadáver fresco, no estaba descompuesto. Esta persona hace unas horas estaba viva. Y de pronto este olor horrendo deja ahí caer el bisturí, se sujeta la mano, pensando qué rayos va a hacer en medio de ese caos, cuando de pronto la mesa en la que está el cuerpo se mueve para allá. No avanza por allá 500 metros, simplemente se mueve para allá. Ambos, la doctora y su asistente, se quedan quietos. No se mueven. Y en ese momento entra uno de los directivos del hospital que les dice: Perdón, no haga nada. Ya vienen por él. Se le dispensó la autopsia. No haga nada. Por supuesto, el ayudante salió corriendo y ella fue a buscar quien le atendiera. Tenía un tajo en la mano. Sin embargo, un bisturí nunca se toma de tal manera que la hoja quede en contacto. Pero tenía un corte en la mano. El mismo corte que intentaba hacerle ese cuerpo se lo hizo ella. Fue muy raro. La repararon, pero ella recuerda algo macabro. Se suponía que esta persona había atentado contra sí mismo. Esa era la causa de la muerte. Pero ella desde el primer momento no notó que hubiese ninguna señal de sofocamiento. La clásica marca de cuello, nada. No había lesiones, no se había cortado. No había ninguna herida, por ejemplo, de arma punzocortante, disparo o algo, nada, estaba completo. Lo único que había era, en la parte de atrás, en la espalda, unas rasgaduras, como si un animal lo hubiera arañado. No había roto la piel, era superficial, pero las mismas también estaban en las piernas. Pero lo que más le impactó era la expresión facial. Aun cuando le habían cerrado los ojos con la mano, los había vuelto a abrir y tenía esta expresión muy rara. La expresión de miedo. A decir de nuestra amiga María, aquel joven había muerto de miedo. ¿Miedo a qué? Quizá a lo mismo que hemos escuchado. Y es que a veces las historias van cambiando y se vuelven tremendas. Esta historia nos la comparte Eduardo. Eduardo desde la Ciudad de México. En 1982, su vida había dado varios vuelcos. Estaba estudiando diseño gráfico cuando su mamá se fue a vivir al otro lado de la ciudad. Vivía con su mamá y con el esposo de su mamá, pero este cambio lo afectaba horriblemente. La distancia desde la nueva casa hasta la universidad hacía imposibles los traslados. Bueno, afortunadamente tenía algo bueno en la vida. Su novia. Hacía algún tiempo se había hecho novio de una chica encantadora y la familia de la chica le había tomado mucho aprecio. Era una familia ordenada, bonita. El papá era un hombre increíblemente inteligente, muy sabio, una de esas personas que sabe de todo, catedrático, un montón de cosas. El caso es que era el tipo de persona que sabía de historia, de astronomía, que sabía de geografía, que sabía de matemáticas, era un as para las matemáticas, que sabía de sistemas de impresión y de cosas de esas, de cosas técnicas que obviamente a Eduardo le interesaban mucho, así es que las pláticas podían durar horas, y siempre era interesante. Hubo una plática que Eduardo recordaría para siempre, y es que en una de tantas pláticas el papá reconoció que en su interés por saber más, había estudiado cosas ocultistas, magia blanca, adivinaciones, constelaciones cósmicas, cosas muy raras que tenían que ver más con el ocultismo y con las cosas oscuras. Pero que un día decidió dejarlo. Aquello no estaba nada bien y le provocaba muchos problemas. Pero dejarlo tampoco había sido fácil. Le había costado mucho y lo había conflictuado mucho. Era algo de lo que no le gustaba hablar. Lo comentó por la confianza con Eduardo y Eduardo, respetando esa confianza, no preguntó más. El asunto está en que los días van pasando y de pronto el señor, el futuro suegro, por cierto, futuro suegro, le dice que va a poner un despacho, que si quiere irse a trabajar con él en sus ratos libres cuando sale de la universidad, irse para allá. Había rentado un despacho. Era una especie de oficina en un edificio muy peculiar. El edificio estaba en el centro de la Ciudad de México y era en el 6º piso. Estaba medio ladeado, por eso era muy barato. Pero el espacio era amplio. El lugar donde se iba a instalar el despacho estaba dividido. Era una especie de recepción, que era un rectángulo.
Luego estaba dividido con un muro de vidrio y madera, la parte de abajo de madera y la parte de arriba era de cristal traslúcido, de ese que no permite ver pero deja pasar la luz. Y luego seguía otro rectángulo grande donde estarían los escritorios y los respiradores para el diseño. Bien. El futuro suegro, además, había hecho un pequeño trabajo dividiendo para hacerse un privado, de tal forma que partió a la mitad la recepción. La mitad del rectángulo sería su privado, con una puerta, con llave y todo, y la otra para un escritorio de una secretaria. Esto hacía un efecto muy curioso, porque, desde la otra parte, se podía ver, a través del cristal, si algo pasaba en el despacho privado, en el área privada, porque una pared sería de vidrio y madera. Era algo muy sencillo. Piensa en un rectángulo que dividió usted en 3. Lo curioso es que del lado donde estaba el respirador y donde trabajaría Eduardo, todo era ventanal, y al caer la noche había un paisaje muy bonito, se podía ver a la distancia la ciudad iluminada, era algo muy padre. Pero además tenía un plus. Y lo hacía con permiso, no era porque se hubiera quedado ahí de colado, pero el edificio estaba cerca de la universidad. Lo que significaba que después de trabajar podía quedarse allá a dormir, usar los baños del edificio e irse a la escuela sin tanto problema. Si iba hasta su casa estaría muy lejos. En fin, estando en eso, el privado del suegro era un espacio donde había un escritorio y un librero grande lleno, pero lleno de libros de todo tipo de temas. Ese era su espacio personal, nadie entraba ahí. Solo él y él solo tenía la llave. Conforme pasan los días, Eduardo recuerda que un día su novia le platica acerca de una amiga de la universidad. Esta chica había perdido recientemente a su padre. Su padre de esa chica había sido un catedrático universitario, parecido al papá de la novia de Eduardo. Un hombre inteligente, un hombre preparado que se había metido en algo raro. En la plática, esta chica le revela, la novia de Eduardo, que su papá había muerto después de haberse involucrado con temas de ocultismo, con temas esotéricos. Se había ido metiendo en esto, hasta que perdió un poco el juicio y empezó a tener delirios y problemas mentales. Finalmente fue a dar al hospital, en donde, al paso de varios días, si no es que de muchos días, finalmente murió. Era un relato triste, porque aquel hombre había sido un catedrático respetado y haberse metido en esto lo había dejado mal mentalmente. Pero eso no era todo. Esta chica tenía un librito. El librito lo había escrito su padre. El que había muerto en el hospital había escrito en esos últimos días que estuvo en el hospital una especie de libro, a mano, en una libreta de esas de forma francesa, había escrito unas 100 hojas. Se había pasado los días escribiendo y haciendo dibujos. Y eso es algo que le habían entregado a ella. Cuando murió, eso fue lo que le entregaron. Pero no sabe lo que significa, no entiende lo que significa, así es que se lo dice a la novia de Eduardo, con la intención de ver si el señor puede leerlo, el papá de la novia puede leerlo como él sabe y todo esto, en fin, se los lleva. El primer día que el suegro de Eduardo recibe aquel libro, se siente raro. No está bien, algo raro tiene ese librito. Porque apenas meterlo allí a la casa comienza a tener esta negatividad, esta sensación de que algo no está bien. No es que sea una gran cosa, es un libro pequeño, es una libreta más bien. Tiene dibujos, muchos dibujos, como de constelaciones, como diagramas. Y tiene frases inconexas que no parecen terminar y ya empezó la otra, nombres. Está muy raro, no se entiende. El señor decide llevarlo al despacho, para después revisarlo con calma. Es ahí donde Eduardo tiene oportunidad de verlo, ojearlo un poco, pero en realidad no tiene lógica. Eran frases raras. Parecía más bien como si se tratara de un grimorio, y no de un libro de ciencia. Él lo dejó ahí y el suegro lo que hizo fue colocarlo en el librero y cerró la puerta. Esa tarde, después del trabajo, Eduardo se queda en el despacho. Tiene muchas cosas que hacer para la universidad y no le daría tiempo de ir a su casa, así es que se prepara. Comienza a hacer sus diseños, está muy contento ahí, las luces de la ciudad se reflejan.
y las luces interiores del departamento, de este despacho donde están, permiten ver un poco el interior del privado, de la oficina del suegro y toda esa área. Está muy concentrado y es tarde, dibujando y preparándose cuando ¡pum! Algo golpea. Se queda quieto un momento, como si algo hubiera golpeado uno de los vidrios, de estos paneles de vidrio que separan. Pensando en eso, reacciona y vuelve a su dibujo. Finalmente fue un tronido o algo, se asenta el edificio estaba un poco ladeado, pero de pronto, otra vez, ¡pum! Pero esta vez es muy, muy claro. Algo golpeó desde adentro la ventana, la división. Ese muro de cristal fue golpeado por algo. Se levanta, abre la puerta del área de trabajo y está en la recepción cuando vuelve a escuchar aquello. ¡Pum! Pero ahora tiene toda la claridad de que fue dentro del privado. Algo fue arrojado contra la pared de vidrio. Camina hacia adentro para ir a buscar su abrigo porque esto le ocasionó mucho miedo y va a buscar sus cosas cuando puede ver claramente cómo algo desde el librero sale volando y ¡pum! Pega con el muro de cristal de enfrente. Camina rápidamente y cuando pasa enfrente es un golpeadero, son varias cosas que son arrojadas. Cierra la puerta y sale al pasillo, apachurra el botón del elevador a la espera de que suba el elevador y puede escuchar los golpes, uno, otro, otro, otro. Huyó de ahí. Un rato después le avisa a su novia: mira, pasó esto, está muy raro. Total, a la mañana siguiente llega al despacho y ya está ahí su suegro. El privado está abierto. Todos los libros que había en el librero están regados por todas partes, algunos hasta rotos están, pero todos han sido arrojados, excepto uno. El misterioso libro aquel está en su lugar, solito, recargadito, ahí. El suegro está juntando aquello y se voltea y le dice: mira lo que pasó. Dice: sí, por eso me fui. Dice: sí, hay que devolver eso inmediatamente. Quién sabe qué porquería viene con ese libro, pero hay que devolverlo de inmediato. Agarró el libro y se lo dio a la chica para que lo devolviera a su dueña, diciéndole: deshazte de esto lo antes que puedas. Aquel libro extraño provocaba esos problemas. Eduardo no sabe a qué se debe. No sabe por qué. Hoy en día sigue casado con su misma novia y la vida ha transcurrido bien, pero algo había en ese libro. Algo había dejado ahí. Una de dos. Seguía estando ahí el dueño del libro. Seguía apegado a eso que consideraba su obra magna, o no sé yo qué cosa que tras la muerte no pudo desapegarse de eso. O de alguna manera, lo que había aprendido en sus investigaciones y en sus cosas que lo llevaron a la locura, estaba plasmado ahí, pero eso atraía algo. No volvió a pasar nada. El lugar volvió a ser tan tranquilo como siempre. Pero algo había pasado ahí. Ahora, ya que estamos hablando de diablos y de cosas de esas, déjeme platicarle la historia de Patricia. Patricia tiene un hermano, y resulta que el hermano siempre era muy pícaro. Cuando estaban platicando historias así de temor y como feitas, papá y mamá siempre tenían mucho cuidado de no mencionar al demonio, de no decir Satanás, Lucifer ni nada parecido. Siempre se referían como el compadre, o el de allá abajo, o el malo. Pero siempre que estaban platicando de algo, el hermano se paraba y decía: patrañas, diablo tal por cual, me hace los mandados y hasta el cambio me trae. Esa era su frase de siempre, y siempre se burlaba de eso. Hasta que un día dejó de hacerlo. Pues ya no lo hizo. Y entonces cuando todos hablaban de que se había aparecido, ya sabe que en las familias es un gusto el contar historias de fantasmas y de cosas así es que alguien decía: el diablo no sé qué, y todos espantados, y él también. Ya no decía aquello del diablo me hace los mandados y me trae el cambio. Hasta que un día le preguntaron: oye, ¿tú qué? Y les relató. Una noche habían estado platicando y él se había burlado como siempre. Total, se acabó la pachanga y todo el mundo a dormir. Él se fue a dormir, pero de pronto en la madrugada algo lo despertó. Era el sonido de un perro respirando fuerte, como si acabara de correr mucho cuando jadean. Ese sonido venía de afuera de su ventana. Así es que se levantó y dijo: qué raro, pues no tenemos perro. Corre la cortina y en el patio de la casa puede ver un perro. Es un perro negro grande,
como si fuera un Doberman o algo así, pero conforme se fija más aquel animal se gira y lo mira. Y es cuando siente miedo porque tiene los ojos completamente encendidos como si fueran de fuego. Corre la cortina y se regresa corriendo a la cama y se acuesta, pensando qué miedo. Pero sigue escuchando el jadeo. Nada más que lo va escuchando. Cerca, 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 más cerca, y cuando levanta la vista el perro está junto de él dentro de su recámara, pegadito a su cama, y lo único que puede hacer es cerrar los ojos, taparse con la invulnerable cobija y comenzar a rezar todas las Aves Marías que se sabe, todas las cosas que se aprendió en el catecismo, con toda la fuerza que puede, hasta que finalmente aquello deja de oírse, y entonces se sale de su cuarto, va y se mete al cuarto de alguien más, porque tenía mucho miedo. Nadie se dio cuenta y a nadie se lo dijo, pero ese día estuvo cerca, porque cuando lo nombras, lo llamas. Y si no me lo cree, déjeme que le ponga un breve relato. Es un relato muy chiquito en la voz de su protagonista. Le invito a que lo escuche, está muy bueno. Hola amigos de Relatos del Lado Oscuro. La siguiente historia es sobre una visita fantasmal en los sueños. Y es que una tía, en una tarde de café y lluvia, nos contó que cuando su suegro murió, ellos vivían en un cafetal, en la casa de los peones, y decía que sus hijas empezaron a contarle que el abuelo las buscaba en sueños. Ellas lo veían como llegaba al borde de las matas de café y las llamaba desde ahí, para que se fueran con él al cafetal. Esto venía pasando como durante 3 días. De hecho, estábamos en el velorio del señor cuando sucedió. Y no recuerdo muy bien quién lo dijo, pero le aconsejaron que cuando ella se fuera a dormir se parara en la puerta que daba al cafetal y le gritara a la oscuridad que nadie se iba a llevar a las hijas, que ella las iba a cuidar. Y bueno, pues así lo hizo. Esa misma noche ella soñó con el suegro. Nos contó que él estaba enojado y que tenía la cara muy extraña, como si la oscuridad le tapara los ojos. Dice que sintió miedo, pero aún así lo enfrentó. «Son mis hijas y nadie se las va a llevar», le dijo a la figura fantasmal. «Yo las voy a cuidar siempre, mejor siga su camino». Luego de esto, la figura fantasmal se desvaneció, dejando un aire de tristeza. Él no quería hacer el camino solo, es lo que nos cuenta mi tía. Ella despertó y dijo que esa noche ya no pudo dormir más, pero sus hijas estaban a salvo y no volvieron a soñar con el difunto. Y es que dicen que si sueñas con un muerto y lo acompañas, tú serás el siguiente en morir. ¿Ahora quiere que le platique otra? Ya para despedirnos, le platico la historia de Claudia. A Claudia le pasó algo muy triste y muy feo allá años atrás, cuando ella tenía unos 20 y tantos años. Tuvo una situación sentimental muy triste porque estaba por casarse o estaba casada con un hombre que no quería estar con ella y que no deseaba estar con ella, que quería terminar. El esposo se había ido a trabajar a Europa. El caso es que un día regresa de Europa para estar con la familia y todos van allá. Ellos viven en Perú, en un lugar cerca de Lima, pero el lugar de la familia del marido está en una población alejada que se conoce como Lambayeque. Ella va allá con la intención de encontrarse y de ver qué pasa, de arreglar las cosas, pero el hombre ya tenía otro plan. El caso es que la reciben y están ahí conviviendo y platicando con los parientes, y en eso uno de los primos, o de los hermanos del esposo, viene trayéndole algo. Es una figura de cerámica. Allá les llaman a estas figuras guaco. Y es una figura peculiar, es una figura negra que tiene la forma como de un maíz, ellos le llaman un choclo, un maíz, como con otra cosa aquí. Es raro. Pero se lo regala, dice, toma. ¿Y esto de dónde salió? Aquí se encuentran de estos todo el tiempo. Era una zona en donde había muchas figurillas preincaicas. Y estas, en particular, abundaban en la zona, así es que cuando hacían una casa, excavaban los cimientos, aparecían estas figuras, y habían encontrado muchas y las habían llevado allá y las habían dejado en el río, por allá las iban a dejar, pero esta se había quedado aquí con ellos, y se la regalan. No le dicen nada más. Bueno, pues ya. La tiene ahí en donde está quedándose y comienza a tener unos sueños muy feos. Estos sueños tan feos, se le aparece un hombre como vestido de negro, como con un sombrero, una figura muy rara, y parece que la va a atormentar. Estas pesadillas son horribles, porque de pronto la lleva de su cama, la arrastra
La azota contra las cosas, la lleva hasta su casa en Lima y la azota contra los muebles. Es muy feo, la hace golpearse contra la pared. Le van pasando estas cosas una y otra y otra y otra. Los sueños son muy feos. Aquella figura, aquella aparición le dice que tiene que devolver el guaco a su lugar, a la chacra a donde pertenece. Ella está muy espantada. Vuelve a soñarlo, vuelve a soñarlo. En ocasiones, además, el sonido iba acompañado del sonido de un reloj. Total que esta figura, esta aparición, un día la arrastra y la lleva hasta una casucha en donde le dice que ahí tiene que dejarlo, el guaco, la figura aquella. Ella lo hace. Desesperada va, le dice a su hermano, al hermano del esposo, que va a devolver eso, que me lo acompañen, y sí, va ya y lo deja. Y sí, efectivamente, los hermanos sabían de eso. Una de las cuñadas le dice, es que eso provoca muchas pesadillas, por eso te lo dieron. Eran una bola de gachos, verdaderamente fue un acto deliberado, sabían que esa cosa tenía algo mal, y se lo dieron. Era una especie de venganza, fue algo muy feo. Total, ella ya decide que se acabó esto y se regresa a su casa en Lima, pero las pesadillas siguen adelante. No se acabaron, aquello volvía, y esta aparición que la maltrata, la arrastra, se está volviendo loca, no puede dormir. Es horrible. Y un día va con un cura, y el cura la regaña, que eso son puras fantasías. Que no ande diciendo eso, que no ande creyendo eso, la regaña y ahí la deja, pero los sueños no la dejan. Se le aparece esa criatura, amenaza con dañarla, amenaza con dañar a los suyos. Es una cosa terrible. Un día en su desesperación pasa por una iglesia y hay ahí otro sacerdote. Y se acerca a hablar con él. Y aquel sacerdote le dice, mira, vamos a resolverlo, no te preocupes. Vas a venir después de la misa, el martes y el jueves, y vamos a hacer oración, no tengas miedo. Total. Va el martes y aquel hombre le pone las manos encima de la cabeza y empieza a hacer su oración. Y bien, se siente bien. El jueves regresa nuevamente la imposición de manos. Bien, se siente bien. Esos días no tiene los sueños. Está muy bien, está contento, está ganando peso. Se siente feliz. Así es por 3 semanas. El último jueves llega y aquel sacerdote levanta las manos, las impone y empieza a hacer su oración cuando de pronto ella ve cómo el sacerdote avanza y atraviesa su cuerpo, como si fuera etéreo. Y ella siente aquella sensación extrañísima, pero al mismo tiempo se siente tan fresca, tan liberada, que cuando se da cuenta el sacerdote está frente a ella riendo y le dice, ¿ya estás? ¿Ya estás? Te veo el martes en misa. No volvería a tener el sueño, aquel sueño horrible. Aquella figura, tiempo después, ya se encontró con una de las parientas de su esposo que le confesó que sí, que aquella cosa siempre les había provocado problemas y no se atrevían a destruirla porque entonces iba a ser peor, porque aquello había pertenecido a un brujo perverso y les haría mucho daño. Tan es así que aun cuando lo devolvió al lugar que le indicó la aparición no se iba. En fin, hora de despedirme, no sin antes agradecerles muchísimo cada relato que me comparten. Yo sé que hay muchas personas que han enviado sus relatos y que aún no los hemos compartido. Les ofrezco una disculpa por la demora. Hay ocasiones en las que nos llegan muchísimos, pero me gustaría pensar que todos los vamos a compartir en algún momento. Buenas noches y que descansen en paz.